¿Qué sucede cuando un dron de $70.000 derriba un avión de combate de $35 millones? Cuando la pieza más pequeña del tablero da jaque mate al rey. Esta no es una historia sobre quién tiene las armas más potentes. Se trata de quién las usa con más inteligencia. En la madrugada de una mañana de septiembre, mientras la mayor parte del mundo dormía, los cielos de Crimea se convirtieron en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar la victoria o la aniquilación. Lo que comenzó como un enjambre de drones baratos se convirtió en una sinfonía de destrucción a gran escala. Aire, tierra y mar, convergiendo en una batalla que reescribiría las reglas de la guerra moderna. Pero aquí está el giro. La verdadera genialidad no residía en la potencia de fuego. Estaba en la sincronización, la paciencia, la disposición a esperar el momento exacto en que el enemigo mire hacia otro lado. Esta noche, serán testigos de cómo Ucrania convirtió en escombros la base aérea más fortificada de Rusia, cómo hundieron buques de guerra sin disparar un solo torpedo tradicional, y cómo impactaron en el corazón de Moscú. Todo ello ante la incredulidad del mundo. Esta es la historia de un caos calculado, de armas invisibles, de una guerra librada no solo con balas, sino con inteligencia. Si quieren ver más videos como este, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Realmente ayudan al crecimiento del canal. Ahora, retrocedamos a las 5:17 a.m. Cuando todo cambió, la oscuridad sobre Crimea se sentía más densa de lo habitual esa mañana, sin viento, sin sonido, solo el tipo de quietud que inquieta a los soldados. Entonces, sin previo aviso, el horizonte irrumpió, no con truenos, no con misiles rugiendo en el cielo, sino con algo mucho más aterrador: silencio en movimiento. Docenas de drones kamikaze ucranianos, cada uno de ellos con un valor inferior al de un sedán de lujo, llegaron desde 3 direcciones diferentes, sobrevolando el terreno a baja altura para evitar ser detectados. ¿Su destino? La base aérea de Saki, hogar de los cazas de élite rusos Su-37 y los mortíferos lanzamisiles Iskander-M, estacionados justo al otro lado de la pista. En cuestión de segundos, los sistemas de defensa de la base se activaron. Los reflectores surcaron la oscuridad. Las balas trazadoras se alzaron como dedos desesperados, intentando espantar mosquitos. Las sirenas aullaron por la pista, pero los drones seguían llegando. El primero impactó en el centro de un depósito de combustible. La explosión atravesó la noche, provocando una nube de fuego en forma de hongo de cientos de metros de altura. Por un breve instante, pareció que la luz del día había llegado temprano. El segundo dron se estrelló contra un hangar lleno de municiones. La detonación resonó como un trueno atrapado dentro de una caja de acero, sacudiendo el suelo a kilómetros de distancia. Este no fue un ataque aleatorio, fue quirúrgico, preciso. Cada objetivo había sido mapeado con semanas de antelación, cada ángulo calculado, cada segundo coreografiado. Antes de continuar, deja tu ubicación en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sucederá, porque créeme, la situación se va a complicar aún más. La primera oleada de explosiones fue solo el preludio. Mientras las llamas arrasaban el depósito de combustible, un segundo enjambre de drones, cada uno con un coste aproximado de $70.000, se adentró más en el núcleo de la base. Esta vez, las defensas rusas intentaron responder con todas sus fuerzas. Los sistemas Pantsir-1, con un valor aproximado de $15 millones cada uno, abrieron fuego en ráfagas frenéticas. Sus cañones automáticos trazaban líneas brillantes en el cielo, desesperados por interceptar el enjambre. Tras ellos, las baterías S-400 de largo alcance, cada una con un valor de casi $300 millones, lanzaron misiles interceptores en rápida sucesión, intentando contener la oleada entrante, pero los drones eran demasiado pequeños, demasiado rápidos, demasiado impredecibles. Uno se estrelló contra un tanque de combustible, provocando una bola de fuego que se elevó más de 60 metros. Otro se lanzó directamente a un hangar, transformando una fila de cazas Su-37
cada uno con un valor de más de 35 millones de dólares, en esqueletos en llamas en menos de 3 minutos. Rusia se apresuró a responder. Cazas MiG-29, cada uno con un coste de unos 25 millones de dólares, despegaron verticalmente hacia el cielo humeante, con sus postcombustión iluminando la oscuridad con llamas blanquiazules. Ascendieron a 9.000 metros, a toda velocidad para interceptar los drones y retomar el control. Pero Ucrania había anticipado este movimiento. Muy por encima del caos, los MiG-29 ucranianos aceleraron para entrar en combate, fijando la mira en sus homólogos rusos, utilizando datos de radar provenientes de baterías Patriot PAC-3, estacionadas a decenas de kilómetros de distancia. Esos Patriots, cada interceptor con un valor de casi 4 millones de dólares, comenzaron a disparar en perfecta sincronía, obligando a los pilotos rusos a realizar maniobras defensivas desesperadas. Los misiles cruzaban el cielo en estelas cegadoras. Las estelas de condensación se retorcían como cintas de humo. Las bengalas florecían como flores mortales. Las explosiones destellaban contra la costa en llamas. Lo que comenzó como un ataque con drones se había convertido en un combate aéreo a gran escala, rápido, brutal y completamente impredecible. Comenta a continuación. 1. Si apoyas las tácticas de precisión para reducir las bajas. 2. Si crees que deberían iniciarse las negociaciones. 3. Si crees que ambas partes deben proteger a los civiles. Primero. Mientras el cielo sobre Saki ardía con estelas de misiles y aviones en caída, el campo de batalla terrestre se transformaba en algo mucho más siniestro, un laberinto cambiante de trampas, humo y acero. La batalla aérea había atraído todos los sensores rusos hacia el cielo, y Ucrania aprovechó ese punto ciego con una sincronización impecable. Al amparo de hangares en llamas y columnas de humo ascendentes, pequeñas unidades robóticas con orugas avanzaban, moviéndose a baja altura y en silencio sobre el hormigón destrozado. Estos robots colocadores de minas portaban cargas antitanque TM-62, cada una lo suficientemente potente como para destrozar un vehículo de 40 toneladas. Una tras otra, deslizaban las cargas bajo montones de escombros, bajo camiones de combustible calcinados y por las mismas rutas que usarían los blindados rusos para reagruparse. En cuestión de minutos, toda la base se convirtió en una telaraña invisible de explosivos, a la espera de ser detonada. La primera respuesta rusa llegó rápidamente. Columnas de tanques T-72 y transportes de infantería BMP-2 se dirigían hacia las pistas, con los motores rugiendo y las torretas escaneando. Sus comandantes creyeron que se movían para estabilizar el perímetro. En cambio, se dirigieron directamente a una zona de aniquilación. Un T-72 atropelló a un TM-62 y desapareció en una violenta explosión que disparó llamas a casi 30 metros de altura. Segundos después, 2 BMP-2 lo siguieron, con sus cascos destrozados como papel, mientras las explosiones secundarias se extendían por el hormigón. Lo que había sido un contraataque se disolvió al instante en grupos de blindados en llamas. Presa del pánico, Rusia solicitó artillería pesada desde posiciones a kilómetros de distancia. Decenas de proyectiles silbaron sobre sus cabezas e impactaron en la base, pero casi todos cayeron desviados. ¿Por qué? Porque los vehículos de guerra electrónica de Ucrania ya se habían activado, inundando los sistemas de control de fuego rusos con interferencias. Los radares fallaron, las señales GPS se desviaron, los ordenadores de puntería mostraron coordenadas fantasma. Para los artilleros rusos, fue como disparar a ciegas contra una tormenta. Mientras tanto, las unidades robóticas ucranianas avanzaban aún más, sorteando tanques en llamas y tuberías de combustible rotas. Algunas colocaron cargas adicionales cerca de búnkeres reforzados. Otras transmitían datos en tiempo real a los puestos de mando, mapeando cada movimiento ruso con la claridad de un diagrama. No se trataba de una simple infiltración. Era el desmantelamiento sistemático de Saki desde dentro. Cada mina, cada robot, cada ráfaga de interferencia electrónica
reforzaba las defensas rusas, llevando la base al colapso. El campo de batalla en Saki ardía tanto desde el cielo como desde tierra, pero la lucha estaba lejos de terminar. Mientras los blindados rusos ardían en las pistas y el fuego de artillería caía inútilmente en campos vacíos, Moscú intensificó su ofensiva, extendiéndose más allá de la costa. Desde las profundidades del Mar Negro, un submarino ruso emergió el tiempo justo para disparar una andanada de misiles de crucero. Los misiles se dirigieron hacia las líneas de suministro ucranianas, cada uno capaz de viajar cientos de kilómetros a velocidades casi supersónicas. Su objetivo no era la primera línea, sino el elemento vital que la sostenía: los convoyes de camiones cisterna, transportes de municiones y unidades móviles de radar alimentaban la ofensiva ucraniana. Las explosiones sacudieron las zonas de preparación kilómetros tierra adentro, cuando los misiles dieron en el blanco. Las carreteras quedaron destrozadas. Los vehículos de suministro se convirtieron en escombros en llamas. Por un momento, Rusia creyó haber recuperado la ventaja, cortando la capacidad de Ucrania para sostener su asalto. Pero Kiev había anticipado el peligro. En cuestión de minutos, el mando naval ucraniano emitió órdenes que convirtieron el Mar Negro en un nuevo campo de batalla. Desde posiciones costeras ocultas, buques de superficie no tripulados, USV, equipados con explosivos de alta potencia, avanzaron a 50 nudos, pequeños, rápidos y casi invisibles al radar, surcaron las olas hacia los buques de escolta rusos que protegían el submarino. Las tripulaciones rusas abrieron fuego con ametralladoras pesadas y cañones de cubierta, con trazadoras rastrillando el mar, pero el enjambre continuó avanzando. Uno a uno, los USV alcanzaron sus objetivos. El primero explotó bajo la popa de una corbeta rusa, elevándola parcialmente del agua antes de partir su casco. Otro se estrelló de costado contra una fragata, envolviéndola en una bola de fuego que esparció metralla y agua de mar hasta 30 metros de altura. Las explosiones resonaron por la costa, obligando al submarino ruso a sumergirse profundamente y retirarse de la zona de combate. Lo que se suponía que sería un duro golpe contra la logística ucraniana resultó contraproducente, exponiendo a la flota rusa a un nuevo tipo de guerra naval. Así como los drones habían desgarrado los cielos sobre Saki, los buques no tripulados ahora dominaban el mar, y en esta fase de la batalla, Ucrania demostró que su alcance se extendía no solo por aire y tierra, sino también por mar. Las ondas de choque de las batallas navales aún resonaban en la costa de Crimea cuando el cielo volvió a iluminarse con fuego. Con su submarino obligado a retirarse, Rusia volvió a centrarse en el aire, desesperada por recuperar el control sobre Saki. Escuadrón tras escuadrón de cazas Su-37 despegaron desde pistas de emergencia, con los motores rugiendo, mientras ascendían para interceptarlos. Su misión era contundente y urgente: expulsar a los aviones ucranianos del espacio aéreo y asegurar la base en llamas. Pero Ucrania estaba preparada. Los cazas MiG-29, volando en formaciones cerradas, entraron a toda velocidad en la zona de combate a más de 1930 km/h, con sus elegantes perfiles recortando el cielo del amanecer. Sobre ellos, los Su-27 volaban en círculos como halcones, proporcionando interceptaciones de alta cobertura contra los cazas avanzados rusos. El choque fue inmediato y feroz. En cuestión de segundos, docenas de misiles aire-aire trazaron un arco en la atmósfera, con estelas de condensación que se retorcían en busca de su presa. Las explosiones estallaron en el aire, lanzando fragmentos de metal en espiral a miles de metros antes de llover sobre la costa. Los rusos, expertos en combate aéreo, intentaron aprovechar su ventaja numérica. Los Su-37 se lanzaron en picado en parejas, disparando misiles guiados por radar y realizando virajes cerrados de fuerza G para esquivar la persecución ucraniana. Pero la estrategia ucraniana iba mucho más allá del combate inmediato. Las baterías Patriot PAC-3 captaron las señales rusas en cuanto entraron en alcance, con una precisión letal. Los interceptores se elevaron a velocidades supersónicas, obligando a los pilotos rusos a realizar picados evasivos
que rompieron sus formaciones. Mientras tanto, enjambres de drones señuelo entraron en acción, programados para imitar las señales de radar de los cazas. Se deslizaron por las zonas de aniquilación rusas, provocando el lanzamiento de misiles y desbordando los sistemas de rastreo. Las pantallas de radar dentro de las cabinas rusas se llenaron de ecos falsos, objetivos que se dividían y multiplicaban, dejando a los pilotos sin saber qué señal era amiga, enemiga o fantasma. En la confusión, los cazas ucranianos se abalanzaron, lanzando Sidewinders que destrozaron dos Su-37 casi simultáneamente. El cielo se había convertido en un matadero, una brutal prueba de reflejos, coordinación y resistencia. Cada kilómetro de altitud era disputado, cada giro, una apuesta entre la supervivencia y la destrucción. Sin embargo, era evidente que la fusión ucraniana de la habilidad de pilotaje tradicional con la defensa moderna por capas estaba marcando el ritmo de la batalla. Combinada con el caos en el mar y la devastación en tierra, la batalla aérea sobre Crimea dejó de ser un simple combate. Fue el punto de inflexión donde la capacidad de Rusia para dominar los cielos comenzó a resquebrajarse, y con ella, el equilibrio de toda la campaña cambió. La batalla aérea sobre Crimea aún rugía cuando Ucrania cambió el ritmo una vez más, atacando no solo a los cazas en el aire, sino también al corazón de la infraestructura terrestre rusa. Con los Su-37 cayendo del cielo y las pantallas de radar saturadas de señuelos, los comandantes de Kiev desataron una nueva oleada de fuego de precisión dirigida al objetivo más vulnerable que quedaba en pie: las reservas de munición de la base aérea de Saki. Desde posiciones ocultas a kilómetros de distancia, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes ucranianos cobraron vida, disparando salvas de munición guiada en rápida sucesión. Los cohetes trazaron un arco alto en el cielo nocturno antes de precipitarse hacia sus objetivos con una precisión despiadada. En cuestión de segundos, las primeras explosiones arrasaron el depósito de municiones. Las ondas de choque provocaron detonaciones simpáticas y se produjo una reacción en cadena. Un almacén tras otro ardió, cada explosión más potente que la anterior, hasta que todo el depósito se convirtió en una tormenta de fuego. Las llamas se extendieron cientos de metros, y la base quedó envuelta en un infierno de detonaciones secundarias que hicieron vibrar las ventanas a una distancia de hasta 32 kilómetros. Desesperada por recuperar el control, Rusia se apresuró a reactivar las baterías del S-400, colocándolas rápidamente en posiciones de disparo para proteger lo que quedaba de la base. Las tripulaciones trabajaron frenéticamente. Las antenas de radar giraban, los interceptores se preparaban para el lanzamiento, pero Ucrania anticipó el movimiento. Los vehículos de guerra electrónica desplegados en los flancos emitieron interferencias electromagnéticas en todo el espectro, interfiriendo los radares de seguimiento y alterando los sistemas de guía de misiles. Para los operadores rusos, su escudo de alta tecnología se redujo a estática inútil. Su ojo en el cielo cegó justo cuando más se necesitaba. En este vacío artificial, surgió la siguiente oleada de drones, aviones no tripulados, volando a baja altura y a gran velocidad, sobrevolaron la base en llamas, atacando camiones de combustible, búnkeres de mando y blindados supervivientes. Sin defensas aéreas funcionales, los rusos no pudieron hacer más que dispersarse. Los UAV se estrellaron directamente contra los vehículos, destrozando convoyes en ráfagas de fuego, mientras que otros lanzaron cargas de precisión a través de los techos destrozados de los hangares. Combinado con el colapso de la superioridad aérea en la fase anterior, este ataque marcó el verdadero desmoronamiento de las defensas rusas en Saki. La combinación de artillería de cohetes de largo alcance, guerra electrónica sincronizada y la implacable presión de los drones transformó la otrora formidable base en un mar de llamas y escombros. Lo que comenzó como un duelo aéreo se había convertido en la destrucción sistemática del núcleo logístico ruso en Crimea. El infierno en Saki seguía ardiendo cuando Ucrania intensificó su ofensiva más allá del campo de batalla. Aprovechando el caos, Kiev lanzó un ataque con misiles de largo alcance contra Moscú, dirigido contra el propio Ministerio de Defensa ruso.
La explosión sacudió la imponente estructura, sacudiendo la capital y aturdiendo a los líderes del Kremlin. Por primera vez, tanto la línea del frente como el corazón del poder fueron alcanzados en una sola noche. Rusia respondió con misiles Iskander contra Kiev, pero las baterías Patriot interceptaron la mayoría en el aire. Lo que había comenzado como un asalto localizado se había convertido en un duelo que se extendía hasta el corazón del enemigo. El ataque contra el Ministerio de Defensa de Moscú marcó el clímax de una campaña que comenzó con drones sobre Saki. Ucrania no solo había arrasado la base aérea, incinerando 5 cazas rusos y paralizando las defensas de Crimea, sino que también había sacudido el núcleo mismo de la estructura de mando rusa. Estratégicamente, Moscú se vio obligada a debilitar sus defensas, exponiendo vulnerabilidades en todo el mapa, mientras que Ucrania demostró una coordinación fluida de su poder aéreo, terrestre y marítimo. Sin embargo, una pregunta persistía: si incluso Moscú podía ser atacada, ¿qué fortaleza seguía a salvo? Entre el humo, Ucrania seguía abriendo camino a los civiles. Una guerra librada con precisión, no con venganza. A las 6:17 de la mañana, la niebla se cernía sobre Hostomel. Entonces se oyó el rugido. Decenas de helicópteros rusos Ka-52 y Mi-8 surcaban la niebla hacia el aeropuerto Antonov. Los defensores aéreos ucranianos apuntaban con sus Stingers, listos, con los dedos temblando, no de miedo, sino de anticipación. El primer misil se elevó como un rayo, rompiendo el silencio, y el cielo se tiñó de rojo. Ese momento marcó el comienzo de una batalla que decidiría el destino de Kiev. Antes de profundizar en esta batalla, cuéntanos desde dónde la ves en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ser el primero en enterarte de las últimas novedades. El Ka-52 en llamas descendió en espiral hacia la pista, pero esa explosión fue solo el principio. Cuando los restos impactaron contra la pista, el resto de la formación rusa se desintegró. Helicópteros de transporte Mi-8 lanzaron bengalas y descendieron en picado, dejando caer paracaidistas de élite del VDB directamente sobre la pista. Su plan era simple: tomar el aeropuerto Antonov y mantenerlo el tiempo suficiente para que aterrizaran los aviones de transporte cargados con blindados y combustible. Si tenían éxito, Rusia tendría una cabeza de puente directa hacia Kiev en cuestión de horas. Lo que Moscú desconocía era que Ucrania había convertido la zona en una trampa. Días antes, ingenieros ucranianos habían minado la pista con cargas detonadas a distancia, mientras las fuerzas especiales de la 4ª Brigada de Reacción Rápida se escondían entre los hangares. Apenas la primera oleada de paracaidistas rusos tocó tierra, la pista estalló bajo sus pies. Las explosiones destrozaron los camiones de combustible y las cajas de munición que habían traído los helicópteros rusos.